¿Para qué se necesita una ley de datos? Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por la oportunidad de contarle a la ciudadanía lo indispensable de proteger nuestros datos personales. En el país no tenemos una cultura de autoprotección de datos personales y menos aún se ha generado un nivel de responsabilidades de quienes hacen tratamiento de datos personales. ¿Cuáles son los datos personales? Son aquellos que lo vuelven identificable y que lo identifican. Los que identifican a una persona o los vuelven identificable. Me explico. Los que identifican son todos aquellos que constan en su cédula de identidad. Y los que lo hacen identificable son aquellos datos, incluso fragmentos de datos o datos inocuos, que a través de la acumulación utilizando técnicas como Big Data, minería de datos, data mining, analítica de datos, pueden darme un perfil completo de una persona, ya sea de sus conductas, de sus niveles económicos, de su confiabilidad, para con eso las empresas, las entidades pueden tomar decisiones, no solo para disponibilizar bienes y servicios a nivel de publicidad o de marketing, sino sobre todo para incidir en el consumo, que son usos legítimos de los datos. El problema es cuando esos datos son usados de forma ilegítima, cuando se utilizan para finalidades sin que hayan sido autorizadas por el titular. ¿Y dónde están esos datos? Todos pueden ser consumidos fácilmente. ¿Qué ocurre con esos datos? En el Ecuador, la ausencia de esta normativa permite que todas aquellas personas que en el giro normal de un negocio, de una actividad privada o pública, almacenen bases de datos aun cuando sea en tablas de Excel. El tema está que nosotros no tenemos normativa que establezca cuáles son los principios, cuáles son los derechos que se deben cumplimentar para que ese uso sea legítimo, que permita, por ejemplo, reconocer que para que alguien almacene datos personales necesita autorización legal o autorización del titular, que yo no debo recibir llamadas a horas a destiempo en las que me señalan además que yo tengo acceso a una tarjeta de crédito, que he hecho consumos en el exterior o que incluso tengo tendencia a gastar en viajes o en ropa o en lo que fuere, porque esos datos yo no he autorizado que sean conocidos por personas, a menos de que efectivamente yo haya accedido a que esa información sea conocida para obtener un bien y servicio que me interese. Por eso es que la relación que ahora tenemos con los call centers o con estas entidades que proveen estos servicios está rota. Y está rota porque normalmente si me llaman y me dicen le ofrezco tal producto, yo cuelgo enseguida y no quiero saber nada. ¿Y por qué? O sea, sí, ya entiendo por qué no quiero saber nada, pero ¿por qué está rota? Porque no se ha generado una relación de fidelidad, un marketing de fidelización que permita al usuario de un servicio, a quien es el consumidor, atenderle con gusto y agrado al proveedor. Saber que si me está llamando es porque me va a ofrecer algo que me interese, sino que por el contrario yo lo siento como una invasión a mi espacio, a mis datos, porque los datos personales somos cada uno de nosotros. Por eso es un derecho fundamental, porque soy yo mismo. Es como yo camino ahora, que soy una persona física, camino en el mundo digital. Ahora, yo le pongo otros escenarios un poco para entender. Yo coincido plenamente con usted y sin duda es incómodo estas llamadas y tal, pero pongámonos un poco en el pasado. Antes, cuando funcionaba mucho el tema de la correspondencia y el tema de cartas y tal, usted recibía probablemente en su casa comunicaciones y ahí aparecían publicidades o aparecían comunicaciones, en definitiva, cartas de lo que sea, y recibía y no había problema. ¿Por qué ahora esto sí es una intromisión a mi privacidad? Porque no solo es un tema de privacidad. El hecho de que yo conozca todo de usted significa que puedo estar afectando otros derechos fundamentales. ¿Pero qué le garantiza que sabe todo de mí? Lo que sabe es mi número de teléfono. No necesariamente, porque con técnicas analíticas que utilizan incluso lo que usted publica en redes sociales a través del análisis de Big Data, que en donde no solo utiliza datos estructurados, sino datos que están disponibles en redes sociales, yo puedo saberlo todo de usted. Claro, pero yo por ejemplo me meto a la página y quiero comprar un pasaje para irme mañana a Miami. Y busco Despegar y busco todos estas plataformas y claro, cierro ya la página y vuelvo a abrir después de media hora y me han llegado una cantidad y me llegan publicidades y tal. Eso, por ejemplo, ¿qué tiene que ver con los datos?
Todo, porque usted dejó un rastro digital. El momento en el que ya ingresó y buscó eso, dejó un rastro digital y por eso es que comienzan a entregarle información. El problema, porque hasta ahí es legítimo todo lo que usted me ha dicho. Bien, ¿no? El problema es cuando comienzan a manipularlo. Y el ejemplo perfecto es lo que pasó con Cambridge Analytica y Estados Unidos a través de Facebook y la campaña de Donald Trump. O donde incluso sabemos que manipularon la decisión de voto. No sabemos si tuvo el efecto, etcétera. ¿Por qué? Porque hicieron perfiles de la personalidad y entonces sabían cómo direccionar su publicidad para afectar su decisión de voto. Ahora, ¿y eso cómo se puede legislar, pues? Eso usted, por ejemplo, legislar esto que yo le cuento de este bombardeo de publicidad que tengo de las aerolíneas que me ofrecen y tal, ¿cómo puedo controlar? Lo que pasa es que solo hemos visto una arista y la arista es apenas publicidad, pero esto es mucho más grande. Tiene otros niveles. ¿Qué pasa cuando el dato es erróneo? Cuando la base de datos contiene un dato erróneo que le califica a usted, por ejemplo, como una persona que no tiene credibilidad o que no puede acceder a un crédito y el dato consta por una analítica o una decisión automatizada de forma equivocada. ¿Y usted a quién reclama? ¿Cómo sabe que le negaron el acceso a un crédito? ¿Cómo sabe que le negaron el acceso a una beca o el acceso a un trabajo? Porque hay información que consta con su nombre que es incorrecta o falsa, o que ha sido mal almacenada porque lamentablemente el tema de la protección de datos personales no solo es el consentimiento, es la calidad de la información, la actualización de la información, la verificación de la información, la necesidad de que se use la base de datos para la finalidad legítima para la que fue solicitada originalmente, el tiempo de conservación. Ahora, pero esa es una legislación mundial, pues. Claro, claro que sí. Por eso es que, entonces, por ejemplo... La ley esta que usted quiere hacer es una ley para el país, pero no es para lo que me puede ocurrir y el bombardeo que yo recibo de otras naciones, de otros estados. Y tiene usted toda la razón, por eso es que a nivel mundial existen dos vertientes fundamentales en la cual la sostenida por Europa, que es la que concibe a los datos personales como un modelo en el cual son parte de la titularidad de las personas, es decir, son derecho fundamental, es el modelo europeo que estableció el 25 de mayo del año pasado el Reglamento General de Protección de Datos Personales que visualiza la necesidad de que esto sea una normativa de espectro mundial y por eso establece incluso principios de extraterritorialidad. Mientras que otros modelos, como el americano, por ejemplo, establecen y conciben al dato como un objeto propiedad del dueño de la base de datos. El tema es que nosotros consagramos en la Constitución del 2008 la protección de datos personales como un derecho fundamental y en consecuencia nuestro modelo se asimila al europeo y debimos en estos 10 años ya legislar sobre el tema y no lo hemos hecho. No tenemos ley. ¿Y nunca se intentó tener una ley o qué pasó? Hubieron dos propuestas normativas, una presentada por el asambleísta Beto Benchica y otra por la asambleísta Gabriela Rivadeneira. En estas dos propuestas se confundió el contenido de la protección de datos limitándola al tema de intimidad, creyendo que únicamente protegiendo datos íntimos se protege a la persona. El problema es que ahora los datos inocuos, los superficiales, los fragmentos de datos, aquellos datos que yo pensé que no iban a causar problemáticas, su talla de ropa, su talla de zapato, datos aparentemente inofensivos, resulta ser que unido a todo un conjunto de datos me permiten saber hasta más que lo que usted reconoce. Lo mismo que yo me conozco. Y con eso pueden definir una serie de acciones. Exactamente. Digamos, sanas y no tan sanas. Porque es legítimo un uso y hay que incentivar un uso de datos porque ahora es el nuevo petróleo del mundo con el cual yo puedo ofrecer mejores bienes y servicios. Pero así como la tecnología puede ser usada para el bien, también la tecnología puede ser usada para fines protervos. Y en esa medida el derecho está ahí para regular y estar al pendiente de garantizar a las personas. ¿Y qué es lo que usted está haciendo ahora para preparar, para trabajar este proyecto de ley? Bueno, hemos hecho durante todo el 2018 trabajo incesante con aquellas personas que hacen tratamiento de datos personales a nivel público y a nivel privado para que comprendan la necesidad de una normativa, porque legitima el trabajo de las personas públicas, porque ayuda a generar confianza con el usuario, con el consumidor, con el ciudadano y en acompañamiento de academia, sociedad civil, especialistas y público en general, hemos construido una normativa que se comprenda, que la ciudadanía entienda la necesidad de que
esto esté legislado. ¿Por qué? Porque ahora la imposibilidad de saber qué tienen las empresas, qué tiene el Estado, qué tienen las instituciones de mí, imposibilita que yo sepa cómo ejercer mis derechos, imposibilita que además yo pueda exigirle a esa entidad. Rectifica el dato erróneo, anula el dato equivocado, elimina el dato que has conservado de forma innecesaria, legitima mi actuar, porque así como yo camino en calles físicas, tengo derecho a caminar seguro en las calles digitales. Dígame una cosa, uno pensaría que es una ley sobre la cual no puede haber dudas, sobre la cual no puede haber detractores o cuestionadores, es una ley que me protege esto que estamos conversando. Pero habrán otros que están más bien inquietos y son los que presionan y por eso no es tan fácil. ¿Quiénes son los que están así? Para empezar con las redes sociales, pues las redes sociales son las primeras que buscan de uno que se exponga, que exponga toda la información, y por eso es que la cultura de autoprotección es parte de las destrezas digitales que desde niños deben ser inculcadas. Debemos reconocer que ahora nuestros niños exponen demasiada información en redes sociales cuando ni siquiera debieran usarla. O nuestros adolescentes están publicando información que después no miden los riesgos. Es conocido que en varios lugares, para cuando usted quiere acceder a un puesto de trabajo, ya no solo miran su CV, sino que lo que ha escrito en redes sociales o lo que ha publicado. ¿Qué tan serio es? Fuma, droga, licor. ¿Cómo está él dimensionado? Y a nosotros no nos han hecho caer en cuenta, no nos han educado en la responsabilidad de esa información. ¿Quiénes se oponen a la ley? O sea, ¿quiénes están críticos a la ley? Bueno, en realidad yo no pensaría en un espíritu crítico, yo lo veo más desde un punto de vista de desconocimiento, porque aquellas personas que pudieran decir, es que yo necesito de todos los datos para ejercer mi trabajo, el tema es que este tipo de normativas lo que hace es, usted necesita de todos los datos, pero en esa necesidad, respete, cumpla el proceso, cumpla el camino, y usted está regulando, legitimando, trabajando en la legalidad. El tema es que si no lo hace, las multas. Y es ahí donde la gente dice, no, me van a multar. Pero si uno cumple las cosas, está conforme a derecho, no debe tener nunca miedo a una multa. Y bueno, luego eso tiene que ir supongo, a la presidencia, será el propio presidente o el ejecutivo quien envíe al legislativo. En esas otras iniciativas que usted comenta de estos dos asambleístas, el uno ex asambleísta y la otra actual asambleísta, ¿por qué no se pudo concretar? ¿Por qué no se pudo avanzar? Bueno, en realidad había esta confusión en la normativa mismo que decía algo como Ley de Protección de la Intimidad y Datos. Entonces, una de las problemáticas era el desenfoque. Eran normativas que ya no estaban de acuerdo al avance tecnológico y que por lo tanto no podían continuar. Pero también porque en algunas de ellas se había incluido de forma equivocada un tema de control de redes sociales cuando no tiene nada que ver con controlar la opinión en redes sociales. Lo que tiene que ver es con cultura de autoprotección, con cultura de protección, de tal manera que quienes almacenan bases de datos sepan qué principios y qué derechos cumplir, y con ellos saber que para garantizar un uso legítimo de esa información necesitan consentimiento. Por ejemplo, en este momento yo he sido atropellado, mi identidad, y han sido vulnerados estos elementos que usted refiere, ¿no tengo cómo protegerme, cómo defenderme, o puedo recurrir a otra? Usted puede recurrir a un habeas data. El problema del habeas data es que necesita haber ya transcurrido el daño, debió haberse ya producido. Si el daño se produjo, usted puede activar el habeas data porque ese momento sabe qué tienen de usted. El tema es que si yo no sé que tienen de mí y desconozco además que me están causando un daño porque simplemente no me aceptaron en el trabajo, pero no sé por qué. ¿Cómo yo puedo saberlo? Por eso es que las normativas de protección de datos personales no son reactivas, son preventivas. Y además, el caso se aplica a la generalidad. Si he descubierto que hay un error en la base de datos en donde le asigno, por ejemplo, categoría D, cuando usted es categoría B en una licencia
¿Qué es lo que hago? Si ya me pasó ese error, verifico si es un error aislado o es un error en la estructura o en la arquitectura de datos. Y si es un error en la arquitectura de datos, estoy en la obligación de corregir en toda la base de datos. Lo que no ocurre en el caso aislado, donde yo estoy ejerciendo una acción jurisdiccional, que lo único que me va a dar derecho es para modificar mi dato específico y no para revisar toda la estructura. Porque claro, pueden darse errores que son de digitación, en fin, puede ocurrir y eso no, pero hay que ver toda la estructura. Claro, porque hay diversos niveles de error. Hay errores que son incluso motivados por cuestiones fácticas, ¿no? Alguien presentó un documento que no era el correcto o un documento incompleto, entonces eso va a ser un caso aislado. Pero si es que ya es un error en la estructura mismo de la base, o hay una incomprensión, o hay una falla, una descoordinación, una desactualización, la obligación del que hace tratamiento es cumplir toda esta normativa técnica para garantizar fiabilidad de la información. Doctora, en esto de la informática es muy complejo porque finalmente no es un tema que no lo controlamos. Entonces, usted puede legislar, hacer una ley muy linda, muy completa, muy perfecta, pero viene un hacker de allá, de cualquier lado, y nos echa a perder. Ahí sí no puede hacer nada usted. Lo que pasa es que cuando hay filtraciones de seguridad, y que siempre va a haber, lo que hay que hacer es mitigar los daños o disminuir los riesgos, porque efectivamente no vamos a estar exentos de que estos daños se produzcan, pero sí podemos, cumpliendo ciertos principios que ya son estándares internacionales, disminuir a través de estimaciones como, por ejemplo, el uso de pseudoanonimización, anonimización y criptografía. Pero eso ya no le entendí nada. Efectivamente, anonimización de datos significa que yo uso la base de datos, pero la uso para hacer tratamiento de información sin saber de quién es el dato específico. Por eso es anónimo, Y pseudonimización, hago lo mismo, pero permito un proceso de reversión para que en determinado momento yo pueda volver a saber quién era el titular del dato. Y criptografía es, en cambio, que toda la comunicación esté codificada y la información en sí misma, de tal manera que, dependiendo de la naturaleza del dato, en el caso de un hacker, que es el ejemplo que usted me plantea, puedan llevarse la información, pero no puedan utilizarla. Estos principios que estamos conversando ahora mismo no han sido ni siquiera previstos por nuestros desarrolladores de software, por ejemplo, y en ese nivel nos encontramos en desventaja, porque Perú y Colombia ya tienen leyes de protección de datos hace un buen tiempo, y por lo tanto ellos, tanto en sus modelos de servicio para marketing en línea, para marketing digital, para marketing telefónico, como para su presentación de productos y bienes y servicios a cualquier consumidor, para consumos de software, para todas las relaciones bancarias, para relaciones universitarias, para relaciones con el Estado, ya tienen marcados esta serie de elementos y principios que nosotros ni siquiera hemos llegado a introducirlos aquí en el Ecuador. ¿Para cuándo crees que ya estará listo el proyecto de ley? Si todo sale bien, que esperemos que así sea, en estas mesas de diálogo tendríamos estas conversaciones en este 15 de enero, que aprovecho la oportunidad para invitar a toda la ciudadanía para que participe, porque nos interesa que vayan ciudadanos, que nos cuenten qué problemas están teniendo por los errores en las bases, por la manipulación de la información, por cómo les entregan la información, cómo acceden a su consentimiento, y que de esta manera se visualice la necesidad de proteger a las personas. Esto esperaríamos entonces en un mes recopilar todas estas observaciones que nos van a hacer en Quito, así como nos hicieron en Guayaquil, en Ambato, en Manabí, en donde tuvimos la oportunidad de hacer estos talleres, y que nos permita presentarle ya un proyecto de ley definitivo al MINTEL para el mes de febrero. Para el mes de febrero. Doctora, muchísimas gracias por su presencia. DINARDAP. Trabajamos por sus datos. El gobierno de todos.